Hola, muy buenas. Nuestra clase hoy tiene como tema ¿qué me cuentas? ¿Vale? Porque vamos a trabajar usos del verbo decir y sus sustitutos. ¿Qué otros verbos podríamos utilizar en su lugar? Porque el verbo decir es un verbo que utilizamos muchas veces, como he puesto aquí para vosotros, ¿no? ¿Te has dado cuenta de la cantidad de veces al día que se repite entonces el verbo decir? Aquí entonces decimos que es un verbo comodín, o sea, que puede ser utilizado con varios sentidos diferentes. Por lo tanto, hay muchos sinónimos del verbo decir de acuerdo a cada situación. Acordándonos esto, que el sinónimo es un verbo, una palabra, puede ser otro tipo de palabra, no necesariamente un verbo, pero una palabra que corresponde a determinado significado de la otra. Esto va a cambiar de acuerdo con el contexto. Entonces, el sinónimo del verbo decir en un contexto no es en otro. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión, ¿vale? Perfecto. Aquí entonces vamos a tener el primer ejercicio, la letra A. Teresa y Alejandro son dos adolescentes que nunca emplean los sinónimos más frecuentes de este verbo, aunque lo conozcan, ¿no? Ayúdalos a enriquecer su vocabulario cambiando las palabras en cursiva del diálogo por las que consideres convenientes. Entonces tenemos aquí, mira, las palabras en cursiva son siempre conjugaciones del verbo decir. Y quiero que cambiéis por sinónimos de este verbo, conjugados también, claro, ¿vale? Entonces, para hacer este ejercicio, damos un pause, lo hacemos y después volvemos aquí para corregir todo. ¿Bien? Vamos allá. Perfecto. Aquí tenemos la primera cosa que habla Teresa, que es así. Me has dicho 1000 veces que vaya contigo al cine. Este has dicho podríamos cambiar entonces por el verbo pedir, o sea, que él ha pedido a ella. Entonces la conjugación correcta aquí, ¿no? Me has pedido, ¿vale? Entonces aquí era el verbo pedir, que está conjugado. Pedir, entonces, en alguna situación sería el sinónimo de decir. Y Alejandro la contesta. Te lo digo, pero tú siempre me dices que no. Entonces aquí usa dos veces el verbo decir. La primera, te lo pregunto, podría ser con el verbo preguntar. Entonces aquí, preguntar. La conjugación correcta aquí, ¿no? Y el segundo verbo podría ser ahí responder. Entonces, la conjugación aquí, me respondes en presente, ¿no? Y siempre me respondes que no, ¿vale? Entonces tenemos ahí estos sustitutos como sinónimos en estos casos. Aquí Teresa después dice, te digo que no porque eres muy pesado, si lo hubieras dicho, ¿vale? Entonces aquí, te digo, este te digo primero podría ser como el verbo contestar, y aquí te digo podría ser te contesto, con la conjugación correcta, ¿vale? Después aquí, si no lo hubieras dicho tantas veces, te habría dicho que sí. Entonces, si no lo hubieras dicho, podríamos cambiar por repetir. Repetir porque es decir muchas veces, ¿no? Entonces, si no lo hubieras repetido, y este último aquí que te habría dicho, podría ser contestar o también responder. Que sería, te habría contestado. ¿Vale? Aquí en Alejandro te lo he dicho muchas veces. Y entonces aquí decir muchas veces puede ser sustituido por insistir.
¿vale? Entonces te lo he insistido, ¿vale? Después lo que dice Teresa aquí, si me dices cómo llegar a ese cine, entonces aquí si me explicas, explicar podríamos utilizar aquí un otro sinónimo. Si me explicas. Y por último aquí cuando dice Alejandro, te puedo decir en qué calle está, podría ser indicar porque está hablando de una información, ¿verdad? Entonces aquí te puedo indicar, no está conjugado mismo. Bien, entonces lo importante era encontrar palabras, verbos que pudieran sustituir el verbo decir y claro, ponerlos aquí en el tiempo adecuado. Así que el diálogo se quedó así para terminar aquí. Vamos a ver. Me has pedido 1000 veces que vaya contigo al cine. Te lo pregunto, pero tú siempre me respondes que no. Te contesto que no, porque eres muy pesado. Si no lo hubieras repetido tantas veces, te habría contestado que sí. Te he insistido muchas veces porque me gustas. Vale, a lo mejor he sido un poco seca contigo. Si me explicas cómo llegar a ese cine, podríamos ir el sábado que viene. Genial, tengo un plano de la ciudad y te puedo indicar en qué calle está exactamente. ¿Vale? Terminamos así este diálogo entonces. Aquí hay sinónimos bastante específicos, mucho más que estos otros que hemos visto. Tenemos verbos marcados abajo en un texto que vamos a leer y todos ellos podrían sustituir el verbo decir en una situación muy específica. Para saber cuándo vamos a dividirlos en grupos según las categorías que vamos a tener aquí, que no comparten con otras palabras. Entonces leemos el texto primero, vamos a identificar estos verbos y escribir el infinitivo de los verbos en un recuadro siguiente, donde sea oportuno. O sea, leemos este texto aquí, mira las palabras que están destacadas, que pueden sustituir el verbo decir, y vamos a ponerlas aquí, sin conjugar el verbo en infinitivo, aquí. Cuando utilizamos cuando decir, pero ¿con qué significado? Como un consejo, para hacer una narración, ¿cómo? ¿Vale? Entonces podéis usar vuestro material en PDF para leer el texto y hacer aquel ejercicio. Después, cuando volváis acá, yo voy a leer el texto también para hablar la pronunciación y después corregir el ejercicio, el primer ejercicio. ¿Bien? Entonces, dad el pause para hacerlo todo y después volved acá. Vamos a ver. Pues muy bien. Tenemos aquí entonces el texto, voy a leerlo, mucha atención a la pronunciación, a la forma que hablo las palabras, ¿vale? Cada vez que volví al bosque de las encinas, buscaba a Moco, el duende. Me encantaba escucharlo relatar sus historias y después de 6 meses sin verlo, seguro que tenía muchas anécdotas que narrar. Me posé en la rama de un árbol y le propuse que nos refiriera a los animales amigos reunidos allí sus últimas aventuras, nos describiera los personajes más pintorescos y nos advirtiera sobre los peligros que nos esperaban a las aves migratorias en las fronteras de sus dominios. Moco no se negó, pero a cambio me sugirió que lo invitásemos a cenar e insinuó que un panal de miel sería un plato exquisito. Siempre ha sido muy goloso. Yo farfullé alguna excusa, ya que solo tenía un pedazo de carne que ofrecerle. Mientras tanto, varios ratones gritaban de forma maleducada pidiendo historias. Moco rechazó mi carne con un gesto de su pequeña mano, mientras murmuraba para sí que no se pueden pedir peras al olmo. Empezó cantándonos las últimas novedades, las nieves tardías que habían provocado una inundación con el deshielo, los nuevos retoños de robles y encinas que cuidaba con esmero, las crías que había visto nacer y después balbucear pidiendo comida.
Cuando bajando la voz susurró algo sobre el incendio devastador del último verano que había diezmado a varias familias residentes en el bosque, los ciervos empezaron a berrear desaforadamente y los pájaros a chillar con estridencia. Habían sido los más perjudicados. Una ardilla cercana a mí masculló cabizbaja que, cuando los humanos no vivían tan cerca del bosque, estos desastres naturales solo ocurrían de vez en cuando. Hubo un momento de silencio. Patarroja, el lobo, exclamó que había que hacer algo. Nadie lo rebatió objetando la dificultad de tal empresa. Es más, primero un castor tartamudeó algo relacionado con la justicia y después intervinieron otros animales alzando cada vez más la voz. Todos vociferaban sus razones sin orden ni concierto. Había prendido la cólera entre los que ya no tenían nada que perder y no se iba a aplacar con las palabras conciliadoras de Moco, el más anciano y más sabio. Fue así como se gestó la rebelión del bosque en las encinas, un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia y de nuestras vidas. Entonces aquí la narración de un animal, ¿no? Como si hablaran los animales. Y están destacados los verbos y aquí para poner de manera seleccionada de acuerdo a su significado, lo corregimos entonces de la siguiente forma. Podríamos pensar aquí, para hacer una narración, los verbos que yo pondría aquí sería contar, podéis verificar ahí si está correcto, narrar, describir, referir y relatar. ¿Vale? Entonces aquí los verbos que se utilizan como decir para hacer una narración. Para una negación, o sea, para decir que no, utilizamos aquí rechazar, utilizamos también negarse y rebatir. ¿Vale? Los verbos del texto que hablan de volumen de voz alto, cuando se dice algo en volumen alto, pueden ser gritar, chillar, también exclamar, berrear. Y por último aquí, vociferar. ¿Vale? Y lo contrario, cuando se habla o se dice algo con un volumen de voz bajo. Utilizamos aquí susurrar con una S solamente, que en español solo hay palabras con una S, y murmurar. ¿Vale? Sin vocalizar claramente, entonces también utilizamos aquí balbucear. Podríamos utilizar mascullar. Tartamudear. También farfullar. ¿Vale? Entonces son estas formas y por último aconsejar. Podríamos poner aquí sugerir, proponer, insinuar y advertir. Esto claro de los verbos que están en el texto. Como había dicho, los verbos están
conjugados, ¿no? Se negó, pero el verbo es negarse. Vociferaban, pero el verbo es vociferar. Entonces tenéis ahí la corrección de este primer ejercicio, ¿vale? Pues bien, por último, tenemos el ejercicio C, que tiene 10 números, 10 frases ahí. Y entonces ahora enlaza cada verbo con su matiz de significado. Y después elige, aquí con I, elige la opción más adecuada para completar la frase formulada. Entonces aquí hay cuadros abajo de cada ejercicio con el significado de estos verbos. Por ejemplo, relatar es dibujar con palabras las cualidades o el aspecto, describir, ¿no? Que es entonces dibujar con palabras las cualidades o aspectos de algo o alguien. Y relatar es contar una historia o un hecho. Entonces aquí podéis encontrar el significado de cada uno de los verbos y después elegir el mejor para estar aquí, ¿vale? Pues bien, podéis dar el pause y hacer los ejercicios, que son 10, ¿vale? Yo voy a coger el bolígrafo ahora que se ha caído al suelo, ¿no? Entonces voy a cogerlo aquí. Vosotros podéis dar el pause, ¿vale? Y después entonces volver aquí para que podamos hacer la corrección. ¿Bien? Vamos allá entonces. Muy bien, vamos a seguir aquí con la corrección. Este primero ya habíamos dicho que el relatar es contar una historia y describir, dibujar las cualidades con palabras. Y vamos a corregir aquí el número 1. Lo que podríamos usar aquí era el verbo relatar y claro, conjugado de acuerdo a la frase sería relató. Entonces, esta tarde Susana nos relató lo que le pasó ayer paso a paso. El viaje en coche, el pequeño accidente por culpa de las ruedas y el problema que hubo antes de empezar el examen. ¿Vale? El número 2, el verbo que utilizaríamos aquí es rechazar y lo conjugaríamos, ¿vale? Entonces, rechazó. El cantante David Bowie rechazó actuar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012. Aquí, rechazar entonces significa exactamente la letra A. Decir que no a lo que otro propone u ofrece, ¿vale? Pues bien, seguimos entonces aquí con el número 3, que utilizaríamos el verbo rebatir y conjugado aquí, rebatió. Entonces, utilizamos así. El abogado del sospechoso rebatió la acusación de homicidio presentando un testigo muy fiable que aseguraba haberlo visto en otro lugar a la misma hora. Así que rebatir significa exactamente aquí, contradecir con argumentos lo que otros dicen. ¿Vale? Pues bien, el número 4 vamos a utilizar aquí, me chilló. Vamos a utilizar el verbo chillar, aquí el me ya está, ¿no? Entonces lo borramos. Entonces, me chilló sería la conjugación del verbo chillar. Y la frase, ayer mi madre me chilló de tal manera que al arreglar mi habitación que aún estoy asustado. O sea, chillar significa entonces gritar en tono agudo y desapacible. ¿Vale? La letra B. Número 5 dice así. Vamos a utilizar el verbo. Aquí pienso que vociferar, entonces vocifero. Tú serás el próximo en caer, vociferó el boxeador a su rival levantando los brazos. Aquí podríamos utilizar el berrear también, pero tiene un sentido un poco más negativo, pero estaría correcto. Berreó el boxeador también estaría bien. Aquí entonces podríamos utilizar el vociferar, que significa la letra A. Se refiere al sonido de ciertos animales como el becerro y algunos bóvidos. Para adultos, de gritar como un animal, cantar. Para niños sería entonces
Perdón, estoy leyendo lo contrario. Aquí para berrear es la letra A. Y vociferar el das grandes voces, no es educado. Pero berrear tiene este sentido todavía peor un poco, porque tiene bastante relación con los animales, ¿bien? Entonces utilizamos vociferó, pero podríais utilizar berrear tranquilamente con este significado un poco más negativo, ¿vale? Después tenemos aquí el 6, que utilizamos el verbo murmurar, me parece mejor. Y entonces aquí, conjugado de acuerdo a la frase, Adrián murmuró enfadado que no le gustaba ninguno de los platos del día. ¿Vale? Aquí utilizamos murmurar, entonces, ¿por qué murmurar? Es como la letra B aquí, que es hablar bajo, pero también hablar bajo manifestando queja o disgusto por algo. ¿Vale? Pues bien, seguimos con el 7, que vamos a utilizar aquí el balbucear y podemos conjugarlo, balbuceó. Y tenemos la frase, cuando su padre le riñó o le gritó, Mateo, de forma confusa y entrecortada, balbuceó una excusa. Entonces, balbucear aquí, podemos utilizar aquí el balbucear como la letra A. Es hablar con pronunciación dificultosa, tarda y vacilante, trastocando a veces las letras o las sílabas. ¿Vale? Es esto. Y el número 8, entonces, podemos utilizar el verbo tartamudear, que aquí en este caso va sin conjugar, que es lo que pide la frase. Yo estaba tan nervioso y el idioma de la chica era tan raro que cuando intenté repetir los sonidos solo pude tartamudear su nombre. Entonces, tartamudear significa la letra B, ¿vale? Que es hablar con pronunciación entrecortada y repitiendo las sílabas. Hay personas que tienen entonces esto como algo que tratar, ¿no? Que no es en una situación específica, es siempre que van a hablar, ¿vale? Y aquí 9 y 10, entonces para terminar, el 9 podríamos usar así el insinuar, entonces me insinuó, conjugado aquí, y la frase amable y delicadamente me insinuó que quizás podía dormir en un hostal barato porque su casa era demasiado pequeña para alojarme, que ella me ayudaría a buscarlo por internet. Entonces aquí, insinuar significa la letra B, que es dar a entender algo sin más que indicarlo o apuntarlo ligeramente. ¿Vale? Y la número 10, tenemos aquí el proponer, podemos utilizar en pasado, aquí me propuso, esta conjugación en pasado, que me propuso que fuéramos todos a la conferencia. Entonces, claro que proponer significa la A, que es hacer una propuesta, ¿vale? Perfecto. Entonces, terminamos nuestra clase con una propuesta de ejercicio que es para vosotros, que ya sabéis ahí que hay varias palabras que pueden ser utilizadas en el lugar del verbo decir, que tenemos entonces un vocabulario un poco más rico. Podéis escribir lo que os parece, cómo va a terminar este cuento que leemos hoy, que es La rebelión del bosque de las encinas. ¿Vale? Entonces una propuesta de ejercicio para practicar lo que hemos visto hoy en la clase y vamos a tener la clase que viene con un tema distinto. ¿Bien? Entonces eso, hasta pronto.